presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado mexicano, así como a quienes nos acompañan a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Señoras y señores, queremos agradecer la presencia entre los invitados especiales que esta mañana nos acompañan de la excelentísima señora Tamara Hawkins de Brenes, embajadora de Nicaragua en México. Muchísimas gracias por acompañarnos, embajadora. Asimismo, queremos agradecer la presencia del excelentísimo señor Aldén Rivera Monte, embajador de Honduras en nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecemos la presencia del excelentísimo señor Alfredo Salvador Pineda Saca, embajador de El Salvador en México. Muchísimas gracias por acompañarnos, embajador. Asimismo, agradecemos la presencia del excelentísimo señor Arturo Romero Duarte, embajador de Guatemala en nuestro país. Muchísimas gracias, señor. Asimismo, damos la bienvenida también a representantes de las secretarías de Estado, entre los que figuran el licenciado Ramón Ramírez, titular de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Contamos con la presencia en este recinto de la maestra Vanessa Calva, directora general adjunta de Políticas de Protección, en representación del subsecretario para América del Norte, Carlos Saba Solana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Señoras y señores, sin más preámbulos, para dar la bienvenida a este importante evento, escucharemos el mensaje por parte de nuestra anfitriona, la senadora Marcela Guerra, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte. Muy buenos días, tengan todas y todos bienvenidos al Senado de la República. Senadora Blanca Alcalá Ruiz, vicepresidenta del Senado de la República, amiga de muchas luchas, gracias por acompañarnos. Senador Armando Ríos Peter, fundador de Operación Monarca, muchas gracias por estar aquí. Senadora Angélica de la Peña, que está ahora por arribar, a llegar a este recinto. Y por supuesto a nuestro invitado de honor, al licenciado Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Señor presidente, señor ombudsman, gracias por venir a este Senado de la República y gracias por venir a presentar este programa tan importante que puede transformar la vida de muchos connacionales en Estados Unidos. Señoras y señores, al conformar México y Estados Unidos el mayor corredor migratorio del mundo, en circunstancias en las que parecen reinventarse los fantasmas del proteccionismo y el aislamiento, acompañados de políticas que niegan los derechos humanos, estamos hoy enfocados a adecuar recursos y procedimientos a las necesidades y requerimientos de los mexicanos en contexto de migración. Actuamos en congruencia con la reforma constitucional del 2011, ubicando los derechos humanos en el centro de la atención, identificándolos como límite y sustento de toda autoridad o poder que debe de observar y preservar en la realización de sus actos, pero también extendiendo el catálogo de derechos establecidos en favor de las personas de acuerdo a la circunstancia y situación de vulnerabilidad que pueden enfrentar. Ante aquel que se niega a ver y aceptar que México se encuentra movilizado ante la posición del actual gobierno de Estados Unidos de afirmar que el inmigrante indocumentado representa una amenaza a la seguridad nacional o un peligro público para la seguridad ciudadana de este país, el Senado de la República y el Gobierno de la República han realizado y canalizado institucionalmente protocolos enérgicos, rechazos también ante la perspectiva de criminalizar la migración. Como prueba de este esfuerzo mexicano en la redacción del objetivo número 8 de la Agenda 2030, y hay que decir que México tuvo mucho que ver en esta redacción, se insta a proteger los derechos laborales, promover el trabajo seguro y protegido de trabajadores, incluidos los migrantes, en particular las mujeres y las personas con empleos precarios. Pero también la adopción de la Agenda de Addis Abeba
de la tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo del 2015, de la que surge el compromiso de cooperar en el plano internacional para garantizar la migración en condiciones de seguridad y de forma ordenada y sistemática, por supuesto, con el pleno respeto a los derechos humanos. Además de incorporar en este mismo instrumento como eje rector la aplicación de estrategias eficaces de comunicación social sobre contribución de los migrantes al desarrollo sostenible. Y esto tiene que ser en todas sus dimensiones, en particular en los países de destino, a fin de combatir la xenofobia, facilitar la integración social y proteger los derechos humanos de los migrantes. Más recientemente, en el seno de la reunión de alto nivel para atender grandes movimientos de migrantes y refugiados en el marco de la 71 Asamblea de la ONU, el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó contundentemente que México seguirá trabajando para que se reconozca a los migrantes como agentes de cambio y de desarrollo, para que así se garanticen sus derechos humanos y se destierren todos los discursos de odio y discriminación en su contra. En la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte nos asumimos como un actor que se suma a otras instituciones en pro de una transformación real del pleno respeto a los derechos humanos. Por esta razón, hemos decidido convertirnos en coadyuvantes para lograr que el Senado de la República, de la mano con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, participemos hoy en los dos hechos concretos. Número 1, abonar a la cultura de la prevención mediante la presentación de la página web Persona Migrante. Y es así como es el plan, es tener un plan, que es una campaña para informar, orientar y defender a nuestros connacionales en Estados Unidos o en el caso de que estén de regreso a México. En la sección Infórmate, ya entrándonos en el plan es tener un plan, se comunica a los connacionales sobre sus derechos en Estados Unidos con la utilización de infografías, videos y ligas de interés para su actuación. En la sección Oriéntate, se les guía en situaciones concretas como la detención en caso de redadas, en el caso de que estén en su casa o en el trabajo, mientras van manejando, y de tal manera que estén preparados y sepan cómo actuar, no solo en lo individual, sino en familia. Por ello, la importancia de crear un plan para diversos escenarios. En la sección Defiéndete, se da cuenta de los derechos que estos deben de respetar en casos de detención y deportación. Hacer respetar. Y en este evento formalizaremos mediante un convenio de colaboración el trabajo conjunto de estas dos instituciones, el Senado de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para desarrollar e impulsar acciones conjuntas, para promover la observancia, el estudio, la enseñanza y la divulgación de los derechos humanos y toda crisis de oportunidad. Por ello, el Senado de la República y la Comisión de Derechos Humanos deseamos acortar la fractura que suele percibirse entre lo que disponen las normas y su aplicación mediante acciones concretas. Al ubicarnos del lado de la difusión de información oportuna, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, los TICs, podemos llegar a un número sin precedente de personas en tiempo real y también para dar a conocer decididamente los derechos con los que cuentan los mexicanos en el exterior, logrando con ello acompañar a una gran labor preventiva de nuestra red consular. Es decir, 50 consulados estarían difundiendo, junto con algunas otras organizaciones, este programa. Esto en Estados Unidos. Informar es empoderar. Y por ello estamos enviando un mensaje muy concreto a toda la comunidad mexicana residiendo en los Estados Unidos. Estamos de su lado, listos para hacer valer el derecho internacional y evitar que sufran la vulneración de su libertad personal, la desintegración de su familia y la pérdida de propiedad o también una deportación ilegal. Movilizando ideas, fortaleciendo capacidades y sumando acciones es la mejor manera de mostrar que México está unido en pro de la esperanza y la certidumbre y en oposición a un discurso discriminatorio, un discurso falaz. Es cuanto. Sean bienvenidos al Senado de la República. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras por parte de la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, la senadora Marcela Guerra. A continuación, escucharemos el mensaje por parte de la mesa directiva a cargo
de su vicepresidenta, la senadora Blanca Alcalá Ruiz. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto saludar esta mañana al licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Del mismo modo, a mi estimada y reconocida amiga, la senadora Marcela Guerra, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte, a quien también nos acompaña en el presidium, el senador Armando Ríos Peter, al propio doctor Edgar Corzo Sosa, a mis amigas y amigos senadores, colegas senadores que están aquí esta mañana, a los excelentísimos embajadores que también nos acompañan y por supuesto muchos representantes de la sociedad civil con quien el Senado de la República viene trabajando en muy diversos temas y de manera particular en aquellos relacionados con los derechos humanos y con el tema de los migrantes, a quienes representan a la agenda migrante, en fin, a todas y todos ustedes, muy buenos días. El día de hoy le damos la bienvenida a las autoridades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, este organismo constitucional autónomo, expresión de la consolidación de la democracia en nuestro país, pero sobre todo también clave en la difusión y protección de los derechos humanos de los mexicanos. Nos congratula la suscripción del convenio de colaboración que en unos minutos habrá de celebrarse precisamente entre el órgano del Poder Público, como es el Senado de la República, y también como un órgano autónomo del Estado, de los poderes públicos, como es la propia CNDH. Estoy segura que ambas instituciones estamos convencidas y además comprometidas de que la sustentabilidad y la sostenibilidad de la democracia está basada en la vigencia plena de los derechos humanos y que hoy, más que nunca, necesitamos difundir con claridad la eficacia de los derechos humanos, pensando que estos son derechos que deben ser exigibles. Necesitamos, pues, que los ciudadanos conozcan sus derechos, que se apropien de ellos y que jamás renuncien al ejercicio de los mismos. Una sociedad que identifica sus derechos como propios difícilmente podrá renunciar a ellos. Reconocemos, pues, en la firma de este convenio, las bases para fortalecer la colaboración de manera conjunta entre la CNDH y el propio Senado mexicano. Se tratará de llevar a cabo acciones que son congruentes con la responsabilidad constitucional que ambos tenemos, responsabilidad a cargo de toda autoridad en el ámbito de su competencia. Esto nos permitirá, insisto, poder fortalecer las acciones para promover, para respetar, para proteger y para garantizar los derechos humanos de todas y de todos. Por ello es que celebramos la suscripción de este convenio que al final nos pone en la mirada de cuál es nuestra actuación política sobre bases firmes respecto a los derechos fundamentales. Con este acuerdo, señoras y señores, pretenderemos crear bases sólidas de esta plataforma política que contribuya a una auténtica promoción y defensa de los derechos de todos los ciudadanos. En general, por supuesto que nos interesa hacerlo para todas las y los mexicanos, y de manera particular en esta coyuntura, como ya lo ha expresado la senadora Guerra, en donde el discurso del odio, la xenofobia, la discriminación se hacen patente y desafortunadamente hoy impactan a cientos de miles de connacionales que residen en la Unión Americana. Por ello es que hoy tenemos confianza que las acciones que se deriven de este instrumento partirán de la experiencia acumulada de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero del compromiso solidario que también el propio Senado de la República hace patente. Sabemos que son tiempos, pues, de poner el acento, insisto, en aquellos connacionales que viven horas aciagas, resultado de esas prácticas discriminatorias, xenófobas y autoritarias que ponen en peligro su seguridad y, como lo hemos visto también en más de una ocasión, la vida misma. Reconozco en nombre del Senado de la República y de su presidente, el senador Pablo Escudero, la iniciativa de la senadora Marcela Guerra por poder concretar este convenio de colaboración. Hago votos por el éxito de lo mismo y terminaría compartiendo con ustedes pues aquella frase que sugiere el historiador argentino Waldo Ansaldi cuando señala: aspiramos a que la democracia sea la expresión política de la ética, la aspiración que compartimos en más de un sentido ambas instituciones. Mi agradecimiento a todos ustedes por estar aquí. Su presencia sin duda ratifica
que en este interés, el interés de los derechos humanos, el interés de los migrantes, estamos todos. Enhorabuena y muchas felicidades. Agradecemos el mensaje de la vicepresidenta de la mesa directiva, la senadora Blanca Alcalá Ruiz. A continuación, escucharemos el mensaje por parte del licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Muy estimada senadora Blanca María del Socorro Alcalá, vicepresidenta de la mesa directiva del Senado de la República, le pido que salude al presidente del Senado, el senador Pablo Escudero. Muy querida senadora Marcela Guerra, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte de este Senado de la República. Muy estimado amigo Armando Ríos Peter, senador de la República. Me da mucho gusto saludar a los señores embajadores de Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, agradeciendo su presencia en este acto donde suscribiremos el Senado de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un instrumento jurídico. Senadoras y senadores que nos acompañan, agradezco mucho su presencia. Y saludo a mis compañeros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Edgar Corzo, quinto visitador, y Joaquín Narro, secretario técnico, el segundo visitador, Enrique Guadarrama, secretario ejecutivo, Héctor Dávalos, y Manuel Beltrán, oficial mayor. Muchísimas gracias, senadora Marcela Guerra, por esta iniciativa, por este impulso, por esta convocatoria para unir esfuerzos entre dos grandes instituciones, el Senado de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Agradezco a usted este entusiasmo, esta disposición y todo el trabajo que realizó para llegar a este momento. Realmente desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos sentimos honrados de que podamos articular esfuerzos para promover los derechos humanos de los mexicanos aquí en nuestro territorio y de nuestros mexicanos en cualquier parte del mundo, en particular en los Estados Unidos de América. Celebro que además estén aquí reunidos representantes de las fracciones parlamentarias que han impulsado la denominada Operación Monarca, la cual precisamente se inscribe en la defensa de nuestros connacionales y se inscribe en los mismos fines que busca la Comisión Nacional de Derechos Humanos de prevenir violaciones a derechos humanos. Reitero públicamente pues la satisfacción de celebrar este instrumento jurídico que busca precisamente que a través de la promoción, divulgación, investigación, estudio de los derechos humanos podamos empoderar precisamente a los mexicanos y mexicanas en cuanto al conocimiento de sus derechos. Ningún catálogo de derechos humanos que nuestro sistema jurídico contempla tendría sentido si los derechos humanos no son conocidos por quienes precisamente deben ejercerlo. Los derechos reducidos solamente a meros postulados no se entenderían si no logramos precisamente que esos derechos que el Poder Constituyente, el Poder Revisor de la Constitución, el Congreso Federal y los congresos locales han plasmado en normas jurídicas, si no logramos su pleno ejercicio. Ese es el gran reto y ese es hoy lo que Senado y Comisión Nacional de Derechos Humanos nos vamos a empeñar para precisamente que los ciudadanos, conociendo sus derechos y los órganos que los pueden proteger, lo puedan ejercer a plenitud. De ahí la gran importancia que se tiene en la construcción de una cultura del reconocimiento y respeto de la defensa
de la dignidad humana. La dignidad humana es lo que precisamente nos identifica y nos iguala. La dignidad humana nos iguala precisamente como gobernados, pero también la dignidad de las personas es lo que debe de ser el principio de respeto entre las naciones. La educación no puede restringirse a aspectos meramente conceptuales, ya que además de transmitir este tipo de conocimientos, debe de generar actitudes al promover entre las personas que se adopten nuevos comportamientos centrados en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos. De este modo, la educación no es un fin en sí mismo, sino un medio para construir un entorno en donde los derechos humanos sean posibles, en donde existan las condiciones de vida adecuadas para que los derechos sean una realidad para todas y para todos. Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la suscripción de este convenio de colaboración que hoy nos convoca resulta de la más alta importancia, pues dejando de lado las acciones efectistas de corto plazo, nos estamos vinculando para emprender acciones efectivas que en el largo plazo tenemos la convicción de que tendrán un efecto real en el ámbito de los derechos humanos en México. La mejor inversión que se puede hacer para resolver las problemáticas actuales que afectan a nuestro país es la que se haga en educación, así como en la atención de las causas que precisamente generan las profundas desigualdades existentes. Para nadie es desconocido que enfrentamos condiciones de pobreza y desigualdad lacerantes y que será la educación y la promoción precisamente de los derechos humanos la que nos permita acceder a mejores estadios de bienestar de la población. Y precisamente en esta promoción y divulgación de los derechos humanos se inscribe el que podamos también empoderar a las personas en contexto de migración. Recordemos y contextualizo, las personas que migran no migran porque deseen realmente dejar lo que es su arraigo. Migran por diversas circunstancias. Migran por pobreza, migran por la violencia, y nuestro país es un país precisamente de tránsito, de destino y de origen de la migración. La migración hay que reconocerla como parte de algo que es inherente al ser humano, la movilidad humana. Y quiero referirme precisamente hoy a lo que estamos enfrentando hacia las políticas endurecidas de las autoridades americanas. Hoy no es nuevo que el fenómeno migratorio viene de años atrás, pero hoy en día hay un nuevo componente en este contexto de la migración en el estado vecino del norte. Reconocemos que desde luego la administración pasada de los Estados Unidos hubo un número importante de deportaciones y hoy existe el riesgo de que se pueda incrementar. Pero ¿cuál es ese nuevo componente en el endurecimiento de estas políticas? Que identificamos un discurso xenofóbico, un discurso de odio, un discurso de exclusión. Lo identificamos frente a nacionalidades de algunos países musulmanes, pero lo identificamos también en una exclusión que busca de latinoamericanos y en particular de mexicanos. Hay un discurso que lo vimos precisamente y lo observamos de odio. Y yo quiero recordar con ustedes que los discursos de odio en el mundo, en la historia mundial, ha tenido fatales
consecuencias. Permitir que se imponga el lenguaje de odio es permitir que venga después la persecución. Permitir que después de la persecución vengan las agresiones. Hoy el discurso de odio no solamente está generando los efectos del riesgo de las deportaciones, sino también la polarización social que conlleva riesgos de enfrentamientos en las calles, en los barrios, en los colegios. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hoy une esfuerzos con el Senado de la República, precisamente porque buscamos el mayor número de aliados para alzar la voz frente a este endurecimiento de políticas migratorias, frente a esta política negacionista de los derechos humanos, para esta política que niega la dignidad como principio universal de las personas. Y por eso desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos hemos dirigido a órganos internacionales. Impulsamos desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos con nuestros homólogos de Latinoamérica, los ombudsman latinoamericanos, un posicionamiento hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que supervise, monitorea y se pronuncie en su caso sobre las violaciones a derechos humanos que se puedan presentar en los Estados Unidos. Y quiero decir que el viernes pasado volvimos a dirigirnos ahora como Ombudsman Nacional a la Comisión Interamericana. ¿Qué hicimos? Analizamos el informe de 2010 sobre la migración en Estados Unidos, observaciones que hizo la Comisión Interamericana a las autoridades americanas, y el informe sobre refugiados en Estados Unidos del 2015. Lo analizamos y observamos lo que ahí ya se recomendaba a las autoridades americanas, pero lo contrastamos con lo que está pasando hoy en día, para decir que no solamente no se mejoró, sino que se radicalizó. También hemos impulsado el dirigirnos como Ombudsman Nacional a Comité de Detenciones Arbitrarias. Algo muy importante es que nos dirigimos a los dos relatores del Sistema Universal y del Sistema Regional de los Derechos Humanos, la ONU y la OEA, porque sus relatorías sí pueden hacer un monitoreo sobre la situación de las personas migrantes en los Estados Unidos. Y también nos dirigimos al Comité de Trabajadores Migratorios. No desconocemos en la Comisión Nacional que los Estados Unidos de Norteamérica no han suscrito los tratados internacionales que México se ha suscrito. México se ha abierto al escrutinio internacional. Los Estados Unidos no han firmado algunos tratados como la Convención Americana, pero no la han ratificado. Pero la Declaración Americana de Derechos Humanos, que fue suscrita por los estados suscribientes, que fue por los estados adherentes, entre ellos Estados Unidos, sí los obliga, y por eso la Comisión Interamericana sí tiene jurisdicción sobre los derechos humanos en los Estados Unidos. Nos hemos dirigido y me he entrevistado personalmente con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Ginebra, quien fue receptivo y compartió las preocupaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y al otro día, y no derivado de nuestra entrevista, sino que estaba programada, el Alto Comisionado tuvo un pronunciamiento muy fuerte sobre estas políticas precisamente migratorias que niegan la dignidad de las personas. El Ombudsman Nacional se reunirá con todos los ombudsman latinoamericanos en una cumbre latinoamericana que traeremos en mayo a este país para analizar la política migratoria, pero ojo, no solamente de lo que está sucediendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Lo he dicho y lo vuelvo a reiterar. Hemos llamado la atención de nuestras autoridades aquí en México para que lo que exigimos en el norte lo apliquemos en el sur, que tengamos una política congruente, que evitemos los muros visibles e invisibles
no debe de haber muros ni visibles ni invisibles. La migración, déjenme comentarles, es como el agua. Por más contención que pueda haber, busca salidas. ¿Por qué? Porque detrás de la migración hay pobreza, hay desigualdad y hay violencia. Y el rostro que debemos de buscar y exigir hacia el norte y aplicarlo en el sur es el rostro humanitario hacia la migración. Hoy, con el Senado de la República, firmaremos un instrumento jurídico para la promoción de derechos humanos, como refería, pero también con el Senado de la República, y agradezco nuevamente esa iniciativa de la senadora Guerra, presentaremos precisamente un micrositio fortalecido donde de manera sencilla vamos a brindar información, orientación y asesoría precisamente para nuestros connacionales en los Estados Unidos. Nos estamos ocupando de ir a las ciudades americanas a través de esa buena articulación que estamos teniendo con los consulados de protección, a través de la subsecretaría, y aquí está su representante para América del Norte, del embajador Sada, subsecretario, en donde hemos visitado varios consulados, nos hemos reunido con varios clubes de connacionales, con varios líderes representativos de nuestros connacionales, con autoridades americanas, y lo que buscamos es empoderar a nuestros connacionales en sus derechos, y también comentar con ustedes que la semana pasada firmamos un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México, un convenio, y con la Fundación Slim, para precisamente también impulsar la ciudadanización de nuestros connacionales. Esto es importante porque muchos de ellos tienen ya los requisitos para ciudadanizarse, pero por falta de información, asesoría o conocimiento, o por falta de recursos, no lo han podido hacer. Este es el objetivo. A través de las 5 sedes de la Universidad Nacional, vamos a generar promotores en donde puedan orientar a nuestros connacionales. Y desde luego, también estamos trabajando, y es importante que las personas que sean deportadas encuentren en México una respuesta para que haya condiciones de retorno que en condiciones de dignidad, y por eso también nos hemos dirigido a las autoridades de los 3 niveles de gobierno para que se articulen y se fortalezcan los recursos hacia los 11 puntos fronterizos que existen con la frontera con Estados Unidos. Pero también hacia la frontera sur, reuniremos nuevamente, como lo hicimos ya en el pasado, a los ombudsman centroamericanos. Nos reunimos en Tapachula, pero vamos a repetir esa experiencia. Invitamos a los cónsules a esa reunión, lo haremos nuevamente. Invitamos a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, y visitamos también las estaciones migratorias, porque, repito, tenemos que tener una política congruente en el norte y en el sur en la atención de cualquier persona que migra. Lo mejor, frente al derecho legítimo de los estados nacionales de regular su migración, debe de estar en esa regulación precisamente el respeto a la dignidad de las personas, y entenderlo como un tema que no corresponde a un estado nacional solamente, sino a los estados nacionales en general. Yo concluyo reiterando mi agradecimiento al Senado de la República, a las senadoras, senadores, a la senadora Marcela Guerra, por esta convocatoria, esta iniciativa, como dije, que nos permitirá precisamente articular los mejores esfuerzos en defensa de las personas en contexto de migración. Muchas gracias por su atención. Desde luego que agradecemos la perspectiva del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el licenciado Luis Raúl González Pérez, dentro de este convenio.
Señoras y señores, queremos agradecer la presencia de las senadoras que hoy nos acompañan. Agradecemos la presencia de la senadora Silvia Martínez Elizondo. Muchísimas gracias, senadora, por acompañarnos. Asimismo, agradecemos a la senadora Lucero Saldaña. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, senadora. Queremos agradecer la presencia de la senadora Yolanda de la Torre. Muchísimas gracias, senadora. Asimismo, al senador Jesús Casillas. Muchas gracias, senador, por acompañarnos. Finalmente, agradecemos la presencia del senador Fidel de Medesis, asimismo como al senador José Marco Olvera. Muchísimas gracias por acompañarnos, senadores. Desde luego que agradecemos la presencia del senador David Montelongo. Muchísimas gracias por acompañarnos, senador. Monreal, muchísimas gracias por acompañarnos, senador. A continuación, tiene el uso de la palabra el senador Armando Ríos Peter, fundador de la Operación Monarca y presidente de la Comisión de Población y Desarrollo del Senado mexicano. Muchas gracias, muy buenos días. La verdad es que me siento muy contento de estar en este evento. Le agradezco enormemente a mi amiga, a Marcela Guerra, senadora, que con su liderazgo en la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, pues está coadyuvando, buscando tejer puentes de contacto, de alianzas que son estratégicas, en este caso con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que son pues muy fructíferas si las logramos plantear y definir en un horizonte de resultados de corto, de mediano y de largo plazo. De tal manera que yo me siento muy contento. A Blanca Alcalá, amiga, un saludo también al presidente Pablo Escudero, que ha sido pues un gran aliado de la Operación Monarca. Yo creo que fue pieza fundamental para garantizar la gestión de los 50 millones de dólares para los consulados que ya se han logrado, y pues a todos mis amigos y a mis amigas senadoras, a Silvia, a Lucero, a Yolanda, a Fidel, a Jesús, David, Marco, a todas y a todos los que están aquí presentes. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones de lo que escuché de quienes me antecedieron, porque yo estoy convencido que en este momento México vive una de las encrucijadas más importantes de su historia reciente. Difícilmente yo podría encontrar en la historia de las últimas décadas un momento en el cual estén al desnudo tantas cosas para nuestro país y en el cual haya tantas oportunidades para definir, relanzar, proyectar el liderazgo que México puede tener, no solamente en la región, sino en el mundo entero. Y estar hablando hoy de derechos humanos en un contexto de migración, sin duda alguna, es poner el dedo en una de las llagas más preocupantes, más dolorosas, pero sin duda alguna también de las más pertinentes a revisar, si es que México verdaderamente quiere entender la nueva administración en Estados Unidos como una oportunidad, no solamente como un riesgo, no solamente como una actitud hostil, irritante, que reiteradamente va en contra de nuestro país y de los intereses de nuestros connacionales, sino que en ese discurso de xenofobia, de racismo, de misoginia que tanto se ha comentado, México tiene la oportunidad de convertirse en un líder a nivel mundial. México hoy es, digamos, pieza de atención día con día. Diariamente México está en la atención del mundo entero, sin duda alguna de nuestros vecinos en la parte sur del continente, pero de todo el mundo, porque todo el mundo está atento a cómo está cambiando la fisonomía del liderazgo de los Estados Unidos. O sea, mucha gente, ese liderazgo que antes se consideró un liderazgo ético, moral en muchos sentidos, especialmente en la parte de los derechos humanos, hoy pues está en duda, está en entredicho. Después de haber visto a 3 millones de mujeres marchar en más de 64 países, pues me parece que si las mujeres están saliendo a la calle a demostrar su molestia, su rechazo a un discurso, a una posición política que hoy está en la oficina oval de la Casa Blanca, me parece que hay que poner muchos oídos y mucha atención. Y México en ese escenario, siendo blanco de ataque continuo, ya sea por el tema del ataque a nuestros connacionales con operaciones tipo militar, dicho por el propio presidente Trump, o el tema de la redefinición de la relación comercial, cualquiera que sea, hoy México está en el ojo del huracán, el ojo de la atención. ¿Cómo podemos nosotros aprovechar este contexto para poner a México al frente, para poder contrastar con una posición que decimos no compartir y que estoy convencido que muchos no compartimos? Pues los derechos humanos, sin duda alguna, son pieza clave, pieza articuladora de ese posible liderazgo. Sin embargo, ya lo dijo Raúl, a quien le agradezco enormemente, porque sé lo que importa, la trascendencia que esté aquí nuestro querido
presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Como lo decía Raúl, pues tenemos que ser consecuentes con lo que pedimos del otro lado de la frontera, con lo que pasa en la frontera sur. He tenido la oportunidad de platicar con gente que viene de los estados, de los países de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, y es terrible escuchar a mujeres que cuando llegan a la frontera lo que piden es una píldora anticonceptiva porque van a ser que reiteradamente van a ser violadas a lo largo del camino. Y no van a ser violadas por ciudadanos comunes y corrientes, muchos de ellos van a ser funcionarios, tal vez del Instituto Nacional de Migración, tal vez de las policías estatal, municipal, federal. Esa es la realidad. Y esa realidad es la que hay que poner sobre la mesa, aunque parezca un elefante incómodo. Si no, hablar de derechos humanos es utilizar un discurso que muchas veces en la evidencia empírica termina siendo un discurso hueco. México tiene que tener un mapa de ruta precisamente para acabar con esa condición, si lo que quiere es aprovechar esta oportunidad y para poner el discurso de los derechos humanos al frente como una visión civilizatoria en contra de una posición tribal que hoy reina en la administración de Estados Unidos. De ese tamaño es la oportunidad que tenemos y de ese tamaño es el reto. De tal forma que contar con un mapa de ruta, una definición concreta, con la Comisión de los Derechos Humanos al frente, con el Senado de la República y las distintas piezas de articulación, los distintos senadores y senadoras, que podamos involucrarnos en un proceso de este tipo. Nuestros países hermanos, donde las preguntas tal vez ninguna de ellas va a tener soluciones cómodas. Sí, los derechos humanos, perfecto. Sí, bueno, vamos a tener un muro que para mí es más un espejo, pero no quiero rayar en eso. Pero si vamos a tener un discurso de derechos humanos, ¿cómo vamos a enfrentar el reto que significará una amplia oleada de gente llegando a nuestro país? Tal vez algunos viniendo de la parte sur, tal vez algunos regresando de la zona norte voluntaria o involuntariamente. ¿Cómo vamos a hacer para enfrentar que un exceso de mano de obra no nos impacte en los salarios en este país? ¿Cómo vamos a pensar fuera de la caja para que se convierta en una oportunidad para generar un modelo de riqueza a partir del capital humano, a partir de la gente, a partir de un planteamiento que donde los derechos humanos planteen una posición de prioridad, pues sea poner al frente la educación, la salud, la alimentación de esa gente y que puedan convertirse en la prosperidad de México? Bueno, yo creo que el diálogo, sin duda alguna, con nuestros vecinos del norte, y ojalá que nos invite el señor presidente a estos encuentros que va a haber con Guatemala, con El Salvador, con Nicaragua, serán sumamente importantes. Por lo pronto yo cierro agradeciéndole enormemente a la senadora Marcela Guerra la oportunidad de estar aquí presente, comentándoles que en la parte específica de población y la Operación Monarca, lo comentábamos en un chat que tenemos, estaremos seguramente reuniéndonos el día de mañana porque hay preguntas que hay que darles respuesta inmediata. ¿Cómo vamos a hacerle para que nuestra gente que está en retorno pues tenga condiciones mínimas en los 11 puntos para tener asistencia psicológica, asistencia legal, capacidad de que el Instituto Nacional de Migración vincule junto con el Sistema Nacional del Empleo pues una masa crítica, que no es lo mismo el destino si te regresas a un lugar que esté creciendo al 1%, como puede ser mi tierra, Guerrero, o te regresas a Aguascalientes o a Querétaro, donde estamos creciendo al 8 o al 9%. Son preguntas concretas que hay que empezar a resolver para aprovechar este regreso y convertirlo como una oportunidad y como un verdadero bono de capital humano. Son planteamientos que hoy merecen la reflexión de todos y yo me siento realmente muy contento de estar aquí presente. Muchas gracias, Marcela, por la invitación. Desde luego que agradecemos el mensaje por parte del senador por el estado de Guerrero, Armando Ríos Peter, por esta contextualización sobre la ruta y el discurso de los derechos humanos en nuestro país. Señoras y señores, a continuación se presenta la proyección audiovisual titulada Ser Frontera, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha preparado para todos nosotros. Hay 25 millones que hacen una gran diferencia en nuestro país. Personas que decidieron buscar su vida al otro lado de la frontera por muchas razones.
y que ahora son buscadas como criminales. Madres, padres, hijos, hermanas. Gente como cualquiera que solo busca un mejor futuro y que ahora vive con miedo. Su historia no puede seguir en la sombra, porque el discurso del odio se alimenta del silencio y de la oscuridad. En el caso de los migrantes, esto obedece mayormente a las cuestiones de pobreza, de desigualdad, de violencia que atraviesan en sus comunidades, que los hace emigrar para buscar mejores opciones de vida. México no ha tenido una política correcta, clara, de protección a los mexicanos que viven más allá de sus fronteras. México por muchas décadas vio a los migrantes como válvulas de escape, ¿no? Se iban de aquí. Salvador Novo lo decía muy bien: un país que ve cómo su gente tiene que irse para poder desarrollar su proyecto de vida, tiene que reconocer que no está haciendo bien las cosas. Detenciones y deportaciones habían habido, pero no había habido una política migratoria de Estados Unidos tan dura, con señalamientos tan fuertes y con unas aseveraciones que le llegan a la dignidad de la persona. Sin duda no podemos negar que bajo la administración de Obama ocurrieron el mayor número de deportaciones en la historia de Estados Unidos, pero las propuestas de la nueva administración también atacan mucho los derechos básicos de las personas, como lo es el derecho al debido proceso. Las deportaciones en los años previos habían sido principalmente de personas que llegan a la línea, cruzan y casi al otro día o el mismo día los regresan. Esas eran las deportaciones, como en el 85% de los casos. Hay un giro muy radical cuando se crea Homeland Security, se crea esta visión de la frontera, esta paranoia de la seguridad y del crimen y la asociación de crimen con migración, todo esto que ya conocemos, y empiezan el proceso de detenciones de personas que ya tenían largo tiempo en Estados Unidos. Me agarraron hace exactamente 13 meses. Estuve peleando asilo o cualquier tipo de ayuda para quedarme en los Estados Unidos. Tengo toda mi familia yo ahí y desafortunadamente me negaron todo y nomás me sacaron de sorpresa. El problema no fue que me encontraron ni nada de eso. El problema fue que yo vine a México y quise regresar a Estados Unidos. Ya no pude volver a entrar. Vine a ver a mi mamá, que tenía muchos años que no la veía. Y he vivido en Estados Unidos como 40 o 45 años. Desgraciadamente llegaron a la casa por mí. No considero que es justo, porque durante 30 años me he portado bien. Y no más por mi pasado, que ya les pagué, que estuve preso. Yo crecí en el foster care system, porque deportaron a mi papá y mi madre se vino. Uno nunca piensa que un pequeño error te puede traer a estas circunstancias, a ser deportado, a no tener derechos, al que te traten como yo pienso que hay instituciones que te tratan como peor que un animal. Me trajeron a la línea y se metieron a un callejón de reversa y abrieron una puerta con un candado que tenía, abrieron su candado ellos, y del lado mexicano un oficial también abrió el candado de México, y me bajaron de la ven y me dejé caminando. La única manera que puedo decir es que me sentí como si fuera nada más un animal, básicamente. Nada más. Abre la puerta ya, vete. Sí, sería el peor momento de mi vida, desde que me deportaron. El contexto de migración no ha sido fácil. Sin embargo, pensamos que estos discursos de odio que los entendíamos ya superados, pues no. Hoy se nos vuelven a presentar como una involución. Hoy las políticas
migratorias de los Estados Unidos son unas políticas negacionistas de los derechos humanos. Son políticas que buscan precisamente hacer distinción de razas, lo cual conlleva precisamente en su sustrato un discurso de odio. Bueno, y si ya te deportamos, y ya lo recibe el Instituto Nacional de Migración, una pregunta que tiene que estar haciendo de inmediato es: ¿usted dejó o no niños en Estados Unidos? Sí. ¿Cuántos? ¿Quiénes? ¿En qué condiciones? Esa población necesita una especial atención. Imagínense el escenario. Y no simplemente, a ver, nombre, apellido, de dónde vienen. No, hay que proteger al menor. Cuando yo llegué yo no tenía dónde ir. Yo ya venía con miedo, venía nervioso, no sabía nada qué iba a hacer. Y alguien me contó de Beta, que ellos te traen aquí a este hogar. Y pues esperé y cuando me trajeron es como me levantaron el mundo de mis shoulders, porque they gave me a place to shower, eat, sleep, and they helped me find work. Entre 900 y 1.200 personas atendemos en los desayunos diarios. Y yo creo que uno de los dramas que se puede ver es la desolación que sienten cuando son deportados, ¿verdad? Sienten que todos sus sueños se cayeron. Anoche me tocó recibir uno y pues no sabía ni dónde estaba. Simplemente me dijeron que el edificio amarillo. Pero bueno, ven, pasa, vas a dormir aquí, ya eran las 10 de la noche, vas a dormir aquí, por lo menos mañana vemos qué hacemos contigo, si te quedas, si regresas a tu lugar de origen. Lo que nosotros tratamos de hacer es mandar un mensaje a todas las autoridades, no solamente al órgano legislativo, no solamente al órgano ejecutivo, también al judicial, autoridades de cualquier nivel, municipio, estado, federación, también a la comunidad, a la sociedad civil organizada o no organizada. Lo que queremos decir es que es muy importante que sepas que tienes derechos y que esos derechos los conozcas y eventualmente ante cualquier arbitrariedad, ante cualquier situación de duda que tengas, los ejerzas. Son personas, tienen un gobierno preocupado por ellos, instituciones del Estado mexicano como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que está preocupado por ellos, una sociedad mexicana también que está preocupado y muchos también de aquel lado. Entonces eso es lo que queremos hacer nosotros, hacer un llamado, hacer una alianza con quien se tenga que hacer para que nuestros connacionales ejerzan sus derechos de la mejor forma posible. La movilidad humana, la migración es como el agua. Por más barreras que le pongan, busca salidas. Y por más muros que haya, se va a buscar salidas. ¿Cuál es lo grave de todo esto? Pensemos en los riesgos a la integridad y la vida de las personas. Pero somos una nación en dos países. Somos dos naciones en dos países. Es una dialéctica. Y es una dialéctica gigantesca. No hemos entendido la escala de lo que está pasando, del tamaño. Por eso subrayo, México, nación transterritorial. Son grandes palabras. Ya nos transformó. Ahora, ¿cómo queremos vivir como nación transterritorial? ¿Ignorados recíprocamente? ¿Dolidos unos con otros? ¿Excluidos de aquí para allá? ¿Segmentados? ¿Confrontados? ¿O el otro lado, la nación articulada? Creo que la forma que tenemos para superar problemáticas que hoy se viven es precisamente
el respeto a los derechos humanos. Es el cumplimiento de la ley, es decir, lo que nos puede igualar como personas y nos puede igualar como naciones es el respeto de la dignidad de las personas y la dignidad de las naciones. ¿Y cómo se da la convivencia? A través del diálogo, del respeto, de pensar que el de enfrente, si lo respeto, me estoy respetando a mí. Eso aplica también para las naciones. Muchas gracias. Ser Frontera, una historia que no puede seguir oculta. Porque ellas y ellos también tienen derechos. Desde luego que le brindamos un fuerte aplauso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por esta excelente proyección audiovisual titulada Ser Frontera. Señoras y señores, a continuación tiene el uso de la palabra el doctor Edgar Corzo Sosa, quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien nos presentará la página web titulada Persona Migrante, el plan es tener un plan, contigo la CNDH. Nada más quiero dar la bienvenida también a mi compañera Angélica Araujo y también a mi compañera Lorena Cuellar. Muchas gracias, senadoras. Gracias por estar aquí. Sí, con mucho gusto procedo a la presentación de esta página, este micrositio, que como ustedes pueden ver, el título es Persona Migrante, el plan es tener un plan, contigo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto es algo que la senadora Marcela Guerra conoce y conoce muy bien. Ya antes se había trabajado, curiosamente, tanto este órgano legislativo como la comisión, y se habían dado pasos para señalar el plan es tener un plan, un programa de prevención para nuestros connacionales en Estados Unidos. Lo que hicimos fue retomarlo y relanzarlo en esta ocasión, pero haciéndolo más interactivo y sobre todo tratando de dar respuesta a la situación que está pasando nuestros connacionales en Estados Unidos. Ustedes pueden ver aquí incluso dos teléfonos, uno que se puede marcar desde Estados Unidos y otro desde México. Desde Estados Unidos pues es normal, las personas están allá y quieren informarse, orientarse o defenderse, pero también se comunican todos los días y a cada rato con sus familiares en México. Entonces damos la posibilidad para que las familias desde aquí también puedan llamar a la Comisión Nacional para informarse, orientarse o defenderse. Hay un correo electrónico, otro medio para estar en comunicación, y finalmente hay dos apartados. Si la persona se encuentra en Estados Unidos o se encuentra en México. Tratamos de dar respuesta en esta primera fase a esa doble situación. Si nosotros entramos a Estás en Estados Unidos, podemos ver nosotros, además de murales que han sido pintados con una guía muy especializada, pero con el apoyo de las propias personas migrantes, a lo largo de la página lo van a ver. Esto es cultura de las personas migrantes. Nosotros tenemos entonces tres secciones que forman el eje siempre de esta página: infórmate, oriéntate y defiéndete. Si nos vamos a la primera sección, infórmate, nosotros vamos a encontrar aquí, además de otra muestra de cultura de las personas migrantes, un listado de varias situaciones que vienen bien para que la persona reciba información, pero es información clave, es información que nos han estado llegando. Debo comentar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tuvo que realizar todo un proceso de capacitación de derecho migratorio de Estados Unidos.
vinieron personas de Estados Unidos para decirnos cuál era la situación básica que tenían jurídicamente hablando y cómo podrían informarse, orientarse y defenderse. En este caso, por ejemplo, tenemos toda una lista: protege tu familia, tus bienes, tus documentos, memoriza un teléfono, algo tan sencillo pero tan importante en cada momento que está uno viviendo en Estados Unidos. Y así con esto tenemos varios segmentos más. Si le damos al primero, conoce tus derechos, ustedes podrán advertir aquí que tenemos dos secciones. Lo que hicimos aquí fue sumar, unir toda la información que encontramos. No somos los únicos que estamos haciendo esto, pero sí advertimos que hacía falta juntarlos. Entonces, cuando vean siempre conoce tus derechos, otros, ahí hay información que trata el mismo tema, pero de distintas instituciones. La de nosotros siempre está señalada como Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si le damos clic a la de Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tenemos una infografía. Consideramos, todo el mundo así también nos ha indicado, que es una manera muy práctica para que la persona pueda leer lo básico y incluso hasta con la memoria, fijar bien qué es lo que tiene que hacer. Ustedes ven aquí en esta infografía, tienes derecho a guardar silencio. Algo que es muy básico, pero que en ocasiones se puede olvidar, y por el hecho de empezar a hablar, pues ya se dan cuenta que a lo mejor la persona no tiene documentos, o a lo mejor incurre en alguna falta administrativa, en fin, varia información. Entonces, ese derecho es guardar silencio. No declares hasta no estar con un abogado. Sea amable con la autoridad. No declares falsamente ni lleves contigo documentos falsos. En ocasiones, para tratar de cubrir la situación, pues pueden incurrir también en presentar documentos falsos. Tienes derecho a una llamada, por eso es importante memorizar el teléfono. No firmes ningún documento. Tienes que estar asistido por un abogado. Cosas básicas que incluso nosotros las hemos visto hasta en películas, pues se las ponemos aquí para que estén reiterándolas. Si nos vamos al final de esta sección, tenemos nosotros lo que le llamamos la Rights Card, una carta de derechos. Si la persona no quiere entrar en contacto con la autoridad migratoria norteamericana, lo único que tiene que hacer es recortar este papelito y traerlo consigo. Y entonces ese papel le está diciendo: le estoy dando esta tarjeta porque no deseo hablar o tener más contacto con usted. Elijo ejercer mi derecho a permanecer en silencio y negarme a responder a sus preguntas. O sea, esto que parece tan sencillo y tan básico, se nos olvida. Entonces, si tienen esa tarjeta de derechos, con eso es suficiente y la tendrían que mostrar. Así como esto, entonces tenemos otras secciones más. Regresamos a la siguiente. Tenemos entonces ahora, protege a tu familia. Nuevamente hay información de otros sitios, pero también ponemos la nuestra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si le damos clic en la nuestra, entonces tenemos varias situaciones. Protege a tu familia en términos generales, pero también, amigo migrante, protege tu familia, y el impacto que genera la deportación a la niñez, que está incidiendo mucho en la situación familiar. Si le damos clic a la primera parte, protege tu familia CNDH, nuevamente una infografía. Y en esa infografía nos dan 2 o 3 puntos básicos. Si tienes hijos nacidos en Estados Unidos, tramita en el consulado su nacionalidad mexicana. Eso se ha hecho referencia muchas veces el presidente de la comisión, y es curioso, no se va a perder la nacionalidad mexicana. Tramiten sus hijos que nacieron allá, pues el pasaporte correspondiente, y así, si hay una separación familiar, pues podrán eventualmente viajar y volverse a encontrar. Pero también al mismo tiempo estamos señalando que las leyes que regulan la guardia temporal de niñas y niños varían de cada estado, por lo que es importante que te asesores de un abogado acreditado del lugar donde residas. ¿Con quién se van a quedar? Estamos hablando de la separación familiar. Están los padres allá, pero deportan a los padres, pero como los hijos nacieron en Estados Unidos, son norteamericanos, no los pueden deportar. ¿Con quién se van a quedar ellos? Eso es muy importante, y en ocasiones se olvida de una manera muy fácil. Si bajamos un poco más, nuevamente en cada una de las infografías, la carta de derechos, que no se olvide que esté ahí presente. Si nos regresamos, tenemos ahora el impacto. El impacto que genera en la separación familiar. Se lo recordamos, ni modo, esto es lo que está sucediendo, pareciera que no lo advierten las autoridades. El impacto psicológico que genera la deportación de los padres en niños. Después de que sus padres son deportados, incluso que lo presenciaron, algunas niñas, niños y adolescentes experimentan trastorno por estrés postraumático con las siguientes manifestaciones: se orinan en la cama,
en la escuela, tienen episodios incontrolables de llanto, arrebatos de rabia que incluyen golpes a otros niños, tienen estrés que les va a llevar en muchos casos a padecer enfermedades. En consecuencia, les estamos poniendo aquí que para su atención pueden acudir a clínicas universitarias de atención psicológica en Estados Unidos, y también les presentamos un listado de las clínicas a las cuales pueden acudir. La misma información nos lleva a otra información. Si nos pasamos ahora a la parte de orientación, eso es información, a la parte de orientación, segundo de los grandes sectores. Aquí ya tenemos qué es lo que pasa en caso de detención, que ya lo hemos referido, si llegan a tu casa, lo dijo muy bien la senadora Marcela, si está en caso de redadas, mientras manejas, si acuden a un trabajo. Aquí lo importante para señalar, por ejemplo, es el contactar a una asociación civil. Si ustedes le dan esto, que es importantísimo, tienen una serie de instituciones que les pueden apoyar. Nuevamente juntamos esa información y decimos, pues aquí vas a encontrar varias respuestas. Si le damos a los representantes de ACLU en Estados Unidos, una gran institución que está día a día protegiendo a los mexicanos en Estados Unidos, pues vemos aquí que puedes encontrar la sede de esta asociación en Estados Unidos en el lugar en que te encuentres. Estamos facilitando entonces la información, búscalo, cuál es el más cercano en donde tú te ubicas actualmente y ve con ellos. Y ellos ofrecen también orientación y en muchos casos llevan a cabo la defensa. Hay otro sitio aquí que es muy importante, que tenemos Acceso Latino. Acceso Latino es un sitio también muy importante que la Fundación Carlos Slim pues está llevando a cabo, lo alimenta también, y aquí tienen toda la información. Necesitas ayuda legal, aquí la encontrarás. Acceso Latino es muy importante y es otro sitio que no lo estamos excluyendo, al contrario, estamos haciendo vinculaciones. También Acceso Latino tiene una vinculación ahora a la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y si nos vamos a Defiéndete, que es la tercera columna de todo este sitio web, pues ahí tenemos en ese Defiéndete, podemos tener todo lo que significa la red consular. Si nos vamos a protección consular, podemos tener Consulmex. Consulmex es la página, el sitio web que maneja la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la red, la robusta red de 50 consulados que hay en Estados Unidos. Pues ahí también la tenemos vinculado, está vinculado y por lo tanto se puede consultar inmediatamente. Si nosotros quisiéramos hacer referencia al CIAM, por ejemplo, es un centro de información y atención de migrantes que lleva a cabo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Son 24 horas, pues aquí también tienen la información para informarse, orientarse y eventualmente defenderse. O sea, lo que hacemos, insisto, es unir toda la información, ponerla ahí. Nosotros también ponemos el acento muy específico en los derechos humanos, en sus defensas. Y si nos vamos ya finalmente a la parte de si estamos en México, ¿se acuerdan que teníamos dos secciones? La primera es estás en Estados Unidos, la segunda estás en México. Nuevamente con expresiones de cultura de las personas migrantes, nuevamente los tres pilares fundamentales: infórmate, oriéntate y defiéndete. Si nos vamos en el caso de infórmate, hay una muy importante que tenemos nosotros. Aparte tenemos nuevamente el listado que se va guiando, pero si le damos a la hoja de repatriación, este es un documento, el único documento que tienen las personas que son deportadas cuando entran a México. Aquí lo tienen ustedes, es una constancia de mexicanos repatriados, obviamente protección de datos personales, están borrados, no se ve la foto, pero esto es, no la rompas, no la pierdas, consérvala, porque es el único documento, y este documento, como ya lo había señalado el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues ahora está siendo reconocido ante diversas instancias. Se habló con la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores y se hizo un reconocimiento inmediatamente. Se están instalando ahora sucursales de Bansefi en los 11 puntos fronterizos, para que con este documento que entrega Migración, que es muy sencillo, se le tuvieron que hacer varias modificaciones muy pequeñas, pues con eso ya puedan ir al banco y recibir el dinero que les están enviando sus familiares desde Estados Unidos. Las remesas tienen que seguir fluyendo y en este caso también necesitan el dinero, porque cuando fueron detenidos y después deportados, pues no traían nada consigo. Y hay una parte que también tenemos, solo para señalar y mostrar esto, que es en orientación. Volvamos al segundo de los ejes, orientación. Y en orientación tenemos el caso de atención a niñas, niños
en reintegración familiar, efectivamente, y tenemos atención a niños, niñas y adolescentes no acompañados. Solo por señalar alguno, que es una situación que nos preocupa y preocupa muchísimo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nuevamente, con una infografía. Con esta infografía le estamos diciendo qué es lo que pasa contigo. El consulado mexicano tiene que hacer una entrevista a niña, niño y adolescente no acompañado para brindar atención de primer contacto. Pero luego cuando llegan a México, pues entonces están los oficiales de protección a la infancia del Instituto Nacional de Migración, los cuales deben de canalizar de manera inmediata a estas personas, a estos niños, niñas y adolescentes, a los centros de asistencia social y darles la atención integral que se requiere. Entonces volvemos con informaciones e informaciones. Si ustedes se dan cuenta, lo que tenemos entonces es un sitio que sirve para informar cuáles son mis derechos, mis situaciones, orientar ante quién puedes acudir, pero lo más importante, defenderte. Entonces, lo que empezó siendo un programa muy sencillo, el plan es tener un plan, que incluso nos apoyó el grupo musical Bronco en su momento, pues ahora se transforma en esto, y a partir de aquí nosotros, con los teléfonos que están ya habilitados, vamos a recibir pues llamadas y vamos a informar, orientar y defender. La dirección de la página es migrantes.cndh.org.mx. Vuelvo a decirlo, migrantes.cndh.org.mx. Y con esto está contribuyendo en una parte muy importante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que nuestros connacionales sepan bastante bien, con mucho detalle y con un sitio que tiene varias comunicaciones con otros sitios, qué es lo que tiene que hacer y cuáles son sus derechos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, licenciado Edgar Corzo, por esta completa exposición de la plataforma. El plan es tener un plan de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y desde aquí hacemos un llamado de este Senado de la República a todas las instancias, incluyendo los aquí presentes, los senadores que tienen, vamos a decir, desde sus estados, desde sus entidades federativas, una diáspora muy, muy importante en el vecino país. Creo que nosotros hacemos un esfuerzo, y lo comentaba con la vicepresidenta Blanca Alcalá, podemos hacer un esfuerzo desde el Senado de la República también para impulsar esta plataforma, para difundirla, para comunicarla a través del canal del Congreso, para que esté permanentemente en difusión, pero además utilizando los TICs, porque es muy importante que se pueda multiplicar, viralizar, y que el más número de mexicanos y mexicanas en el exterior puedan tener acceso a él. Muchas gracias de nueva cuenta. Y continuamos con el programa, por favor. Desde luego, senadora, a continuación. Perdón la interrupción. Destacamos la presencia de presidentes y de presidentas de las comisiones respectivas de los estados en derechos humanos. Muchas gracias. Bienvenidos siempre al Senado de la República. Adelante, por favor. Claro que sí, senadora. Señoras y señores, a continuación se realiza la firma del convenio de colaboración entre el Senado de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por parte del Senado de la República lo firma la vicepresidenta de la mesa directiva, la senadora Blanca Alcalá, y por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la firma su presidente, el licenciado Luis Raúl González Pérez. Como testigo de honor, firma la senadora Marcela Guerra, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado mexicano. Y desde luego, para finalizar esta firma de convenio, se realiza la fotografía conmemorativa de dicho evento. Señoras y señores, a nombre de la 63ª legislatura del Senado de la República, les agradecemos su presencia y permanencia dentro de este importante evento.
Tenemos una fotografía oficial. Los senadores, favor de integrarse aquí al presidium para tener la fotografía con el ombudsman. Desde luego invitamos al senador Jesús Casillas, nos acompañe a la fotografía la senadora Yolanda de la Torre, la senadora Lucero Saldaña, el senador José Marco Olvera, por favor, y los finalmente senadores. el senador Fidel de Medesis.